Como hemos visto en las prácticas realizadas hasta el momento, un programa de computador es esencialmente una serie de acciones que tienen que ser ejecutadas en un orden determinado para lograr finalmente el resultado deseado. Implícitamente lo que hemos implementado ha sido precisamente un algoritmo y como etapa previa hemos desarrollado algo que se conoce como los pseudocódigos. Así que en este video hablaremos en detalle de estos dos elementos que son la estructura básica de cualquier programa de computador. Bien, entonces para entender estos términos de algoritmos y pseudocódigos que son fundamentales en todo el tema de programación, comencemos con un ejemplo y comencemos con la práctica que acabamos de realizar de ver en el video anterior. Entonces recordemos que en esa práctica el objetivo era implementar un programa que al introducir la edad de un visitante al parque de diversiones calculara automáticamente la tarifa dependiendo de ciertos niveles de descuento asociados a la edad y que imprimiera el mensaje correspondiente en pantalla. Entonces acá tenemos como los elementos principales de ese programa. Decíamos que los pasos para resolver ese problema, es decir, el problema que era crear el programa para que cumpliera esa función de imprimir la tarifa diferencial dependiendo de la edad, pues los pasos eran, en primer lugar, solicitar los datos a través del teclado de la edad, el valor de la edad. En segundo lugar, entonces lo que hacíamos era calcular la tarifa dependiendo de la edad. Calculábamos entonces precisamente el descuento y modificábamos el mensaje dependiendo de ese valor de descuento y finalmente entonces imprimíamos el mensaje en pantalla. Entonces esos eran como en un orden lógico los tres pasos que debíamos llevar a cabo. Entonces acá básicamente lo que vimos en esa práctica y en las otras que hemos llevado a cabo, implícitamente de lo que estábamos hablando era que ese programa era una serie de acciones, pero esas acciones se tenían que llevar en un orden adecuado. Entonces la primera acción era tomar el dato de la edad, la segunda acción era calcular la tarifa y la tercera acción era imprimir el mensaje. Acá básicamente y de forma implícita lo que tenemos precisamente es un algoritmo. Entonces un algoritmo nosotros lo podemos definir como un procedimiento para resolver un problema en términos generales, que lo podemos llevar también, digamos, al caso de la programación, pero en términos generales un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema y que tiene dos elementos básicos. Entonces, ese procedimiento tiene unas acciones que se tienen que llevar a cabo, pero es muy importante definir en qué orden se llevan a cabo esas acciones. Entonces, pensemos eso en una situación real. Cuando nos levantamos en la mañana para nuestras actividades diarias, pues el primer paso es levantarnos, después probablemente el segundo paso es tomar una ducha, después el tercer paso es cambiarnos de ropa, después el cuarto paso puede ser, por ejemplo, prepararnos el desayuno, el quinto paso puede ser desayunar y el último paso puede ser, por ejemplo, cepillarnos los dientes y ya comenzar nuestras actividades diarias. Pero esas acciones que son despertarnos, darnos una ducha, cambiarnos de ropa, etcétera, etcétera, se dan en un orden específico. Es decir, nosotros primero no podemos despertarnos, cambiarnos de ropa y luego ducharnos porque el orden no es el adecuado. Entonces las acciones se tienen que llevar en un orden lógico que permita dar solución al problema en particular. Si nos devolvemos, por ejemplo, al proyecto 3, a la práctica 3 del cálculo de la tarifa, pues no podemos primero calcular la tarifa, es decir, la acción 2, sin primero haber obtenido el dato de la edad, que es esencial para calcular la tarifa. O no podemos imprimir el mensaje sin primero haber calculado la tarifa y creado el mensaje personalizado dependiendo de esa tarifa. Entonces, las acciones son importantes, pero el orden en el que se llevan es importante. Y entonces, ese algoritmo combina esa serie de acciones en un orden específico para poder resolver un problema en particular. Y eso es lo que vamos a implementar siempre en programación, son algoritmos para resolver problemas en particular. Y asociado a esto está un concepto de pseudocódigo. Entonces, si nos devolvemos a la práctica 3, recuerden ustedes que lo que hemos venido haciendo es, antes de escribir el código, hemos pensado en nuestras cabezas cuál es la serie de pasos que tenemos que llevar a cabo en un orden lógico para poder lograr cumplir con los requerimientos del programa. Entonces decíamos, el primer paso era solicitar los datos del visitante, el segundo paso era calcular la tarifa y el tercer paso era imprimir el mensaje. Entonces, todo esto lo definimos, estos tres pasos los definimos antes de sentarnos a escribir el código. Y entonces esos pasos que escribimos con palabras o con un lenguaje natural de los seres humanos,
pues eso se conoce como un pseudocódigo. Entonces, básicamente el pseudocódigo, pseudo es de falso, entonces un código falso, básicamente es un texto escrito que describe paso a paso lo que el programa debería hacer. Entonces es pseudocódigo porque no es el código programado ya en Python, sino que son los comentarios que nosotros colocamos para que nos den una guía de cómo posteriormente implementar el código que ejecute cada una de estas acciones descritas en estos comentarios. Entonces, por eso se llama pseudocódigo. Y es un paso importantísimo que siempre recomiendo que tengamos en cuenta antes de implementar un programa. Entonces, antes de implementar el programa, cuando ya conozcamos los requerimientos, la sugerencia es siempre organizar nuestras ideas, definir el orden lógico de los pasos que se tienen que llevar a cabo y escribirlos a manera de comentario en nuestro notebook antes de empezar a implementar el código para tener claridad de los pasos que se tienen que llevar a cabo. Y luego sí, después de tener los diferentes comentarios correspondientes a cada paso, pues sí, después de eso comenzamos a rellenar esas celdas precisamente con el código que ejecuta esas acciones descritas en cada uno de los comentarios. Entonces la sugerencia es siempre comenzar por el pseudocódigo y posteriormente, teniendo claro el pseudocódigo, implementar el código correspondiente a cada uno de esos pasos. Bien, teniendo claridad de lo que es un algoritmo y de la importancia de implementar nuestro pseudocódigo antes de elaborar el programa, podemos continuar hablando entonces de las secuencias de control en un programa. En un video anterior ya hablamos de la primera de ellas, que era la sentencia if, y en el próximo video entonces hablaremos de la segunda secuencia de control básica de la programación, la sentencia while.